Hola, bienvenidos. Vamos a estar repasando los momentos más importantes de nuestra clase de lectura. Mi nombre es Ciber Alexander Valdés y Fuentes y el día de hoy voy a contarles que estuvimos trabajando sobre un texto de Roman Guber que se llama Sistema de Comunicación Proteico. Ustedes lo pueden encontrar aquí en el tablón de Classroom, en la actividad uno. Van a encontrar el texto en la guía. Aquí lo pueden tener y pueden tener un fragmento de este texto que fue publicado en el Eros electrónico. Listo. Entonces, aquí está el texto. Antes de eso, quiero hacer un resumen de una presentación que trabajamos en la clase el día de hoy, que habla sobre las competencias, ¿cierto? Las competencias que vamos a trabajar en nuestra clase. Aquí hay una definición de ella. Las competencias, al ser una acción contextualizada en las gramáticas de las disciplinas o en contextos socioculturales específicos, no se pueden ordenar de manera jerarquizada. La gramática de una disciplina involucra su objeto, teorías, métodos, epistemología, criterios de validez, historias, problemas de investigación y enseñabilidad. Entonces las competencias son esas acciones que vamos a desarrollar cuando leemos, ¿cierto? Entonces no podemos categorizarlas ni decir cuál es más importante que otras, porque en realidad todas son muy importantes y todas son transversales y en todas tenemos que estar muy enfocados y prestarles mucha atención. Listo, entonces hablamos sobre la competencia comunicativa, es el conjunto de procesos y conocimientos de diversos tipos, lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos, que el hablante, oyente, escritor y lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos adecuados a la situación, al contexto de comunicación y al grado de formalización requerida. Entonces, esa competencia comunicativa la vamos a trabajar en los textos, obviamente la interpretativa también. Esta hace referencia a los actos que un sujeto realiza con el propósito de comprender los diversos contextos de significación, ya sean estos sociales, científicos, artísticos, etc. De este modo, la interpretación alude fundamentalmente al fenómeno de la comprensión, esto es, a la problemática implicada en la constitución de los diversos sentidos que circulan en estos contextos. Entonces esa es la competencia interpretativa. También obviamente esta es la argumentativa, ¿cierto? Entonces está fundamentada en la comprensión. Si la argumentación está fundamentada en la comprensión, no puede ser entendida como la propia del diálogo personal o interpersonal, donde se escucha y se valora un punto de vista, sino que es una acción contextualizada que busca dar explicación de las ideas que articulan y dan sentido al texto. En tal caso, el estudiante no argumenta desde un discurso personal previamente definido, desconociendo el contexto específico de la significación, donde su argumentación adquiere sentido. ¿Listo? Entonces allí vemos cuál es la postura de la competencia interpretativa y la otra de la competencia propositiva. Esta se refiere no que al estudiante invente una propuesta, sino que se caracteriza por ser una actuación crítica y creativa en el sentido de que plantea opciones y alternativas ante la problemática presentada en cierto discurso. El acto de construir o de crear un discurso, ya sea un texto escrito o una obra de arte, conlleva la exigencia de haberse apropiado de su contexto artístico, científico, ético, etc. Pues sólo así se está en condición de legitimar un nuevo orden al interior de tal discurso. Entonces esa competencia es propositiva, no es que vamos a inventarnos nada más, sino que estamos proponiendo desde un discurso que estamos analizando. Entonces, ¿cuáles son los actos de las competencias? Entonces está en el ámbito, está el campo, está el desempeño, están los niveles de competencia, ¿cierto? Está la adquisición, está la utilización, está la explicación y está el control. Aquí estamos con la estructura, ¿cierto? Vamos a tener contenidos, objetivos, estándares, metodología, criterios de evaluación, de administración, actividades pedagógicas, bibliografías. Entonces vamos a tener en la lectura un enfoque teórico, donde vamos a hablar sobre la semántica comunicativa, ¿cierto? Cuáles son los significados de las palabras, ¿cierto? Cuál es también la competencia gramatical, cuál es su competencia textual, semántica, pragmática, literaria, enciclopédica, poética.
y la comprensión literal, ¿cierto? Entonces aquí tenemos también eh, unos aspectos básicos y todos estos temas fueron tratados en nuestra presentación de nuestra clase. Entonces la invitación es que ustedes puedan profundizar en ellos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, después de haber tenido en cuenta estos tres niveles de interpretación básicos, que son el interpretativo, el argumentativo y el propositivo, pasamos ya a trabajar entonces en nuestra actividad, en el texto. Leímos ese texto, como les decía, de Roman Guber, que se llama Un sistema de comunicación proteico, y desarrollamos estas actividades que tenemos planteadas aquí. Listo. Estas actividades están obviamente enfocadas en el texto. Ustedes van a leer de forma analítica el texto y van a responder por qué el autor califica de mito la denominada democracia informática. Van a escribir 3 ejemplos sobre la ubicuidad virtual o ubisuidad, como la llama el autor. Y, según Guber, ¿qué causas generaron estos hechos? En el mundo moderno el espacio físico se ha disipado. Entonces, ustedes van a argumentar qué causas generaron esto, según Guber, en el texto Un sistema de comunicación proteico. La sociedad cableada se presta para incontrolables manipulaciones. El FBI ha creado el National Computer Squad. Internet se ha convertido en la calle comercial más larga del mundo. Entonces ustedes van a explicar cuáles son las causas de estos hechos según Google. Van a consultar acerca del personaje mitológico Proteo y por qué Google habla de un sistema proteico. ¿De acuerdo? Entonces para poder entender eso vamos a consultar sobre quién es Proteo, este personaje mitológico. Vamos a analizar qué quiere decir Google con la última oración de su artículo. ¿Qué opinas y qué opinan ustedes de esa conclusión? Listo, y vamos a partir de nuestra experiencia con el Internet, vamos a escribir 2 ejemplos que ilustren la oposición señalada por el autor entre lo académico y lo comercial y cuál es nuestra posición al respecto. ¿Qué uso ha hecho el cine moderno de las posibilidades que ofrece Internet? Entonces vamos a buscar pues en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, qué películas conocemos o series o producciones audiovisuales que hagan referencia al tema de Internet, que hay muchas. Y pues además de Matrix, que es una famosa película de finales de siglo, que otras películas, o de inicio de este milenio, que otras películas han abordado el tema. Pues por ejemplo Avatar, me parece a mí que es una película que también toca ese tema, ¿cierto? Y ahorita muchas películas son realizadas a través de técnicas de computación. Entonces vamos también a escribir por último una historia ciberpolicíaca y en primer lugar vamos a establecer a qué clase de peligros, riesgos, enemigos o problemas o situaciones conflictivas deben enfrentarse los personajes y además vamos a describir el espacio en el que habitan y los objetivos que persiguen. ¿De acuerdo? Entonces muchachos, ese es el resumen de nuestra clase del día de hoy. La invitación es que ustedes puedan venir aquí a nuestro Classroom y revisar todo el material. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión.